Bienvenidos aquí, Kaut, el lugar donde rompemos la cuenta de tres. Pues, a ver, hoy venimos a platicar un tema. Siempre en boga, ¿no? Es un Ajá. tema que no se agota. Sí, un tema que va a seguir por los siglos de los siglos. Hasta que se acabe NXT o se acabe la WWE, que sería lo mismo, pero se consuman mutuamente como Aunque dos le pase. soles hirviendo. Pero, pues bueno, básicamente, después de esta pequeña introducción, hoy venimos a hablarles Cosmológica. un poquito acerca de la perspectiva psicoanalítica. Por favor, no. Pues básicamente acerca de los call-ups que ha tenido NXT, acerca de toda su trayectoria, ¿verdad? Sí, pues hablamos de NXT como la marca de desarrollo de WWE, que se activó inmediatamente después de que la versión WWE de ECW terminó, cuando fue que su campeón Ezekiel Jackson, creo que le ganó a Christian en una Extreme Match. Ajá. Fue el último Al campeón estilo de WWE, ¿no? Ajá. Que es un estilo totalmente diferente a lo que diferente. en realidad era ECW. Pero, bueno, comenzando NXT como terreno de desarrollo, reuniendo un poquito de lo que había sido Ohio Valley Wrestling y el Florida Championship Wrestling, ¿no? FCW, pues se condensa, ¿no? Se condensa en NXT, que por cierto siguen teniendo digamos, el lugar en Florida, ¿no? Sí, por supuesto, sigue siendo su casita, ¿no? Se continúa así, pero NXT, pues se valora como una nueva marca, como la tercera marca de WWE, ya no nada más como un campo de desarrollo, un terreno de desarrollo, sino como una marca, tal cual. Esto permite que un poquito también en el estilo de Ohio y de Florida Championship Wrestling tengan luchadores no nada más de desarrollo, es decir, jóvenes que hacen los tryouts, que pasan los tryouts y que tengan la manera de, pues, de sobresalir al grado de ser llamados, los call-ups, a eso nos referimos con el call-up, el llamado al roster principal, aparte también, pues, siendo habilitados por algunos luchadores de mayor experiencia, ¿no? Sí, claro, también hay que tomar en cuenta, así a resumen, pues de que NXT ha pasado por varias facetas, ¿no? Si no me equivoco, han sido 4, básicamente, ¿no? Pues sería el inicio. Esa primera, que es la que todos conocemos, cuando llegó Seth Rollins. ¿El primer campeón fue Seth Rollins? Creo que fue el primer campeón Rollins. Es que no me acuerdo, fue Bodalas, ¿no? Algo así, ajá. Pero pues bueno, ese campeonato, pues básicamente entre cada faceta el campeonato ha ido cambiando también. Sí, por ejemplo, teníamos el NXT que tenía la X grandota, por ejemplo, con campeones como Seth Rollins, Bodalas, Neville, si no me equivoco. Neville también cargó ese campeonato. Le tocó cargar a Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, Hideo. Ya, eso estamos hablando de la llamada era de la Black and Gold, ¿no? Bueno, no tengo entendido que la Black and Gold fue cuando llegó Adam Cole, que empezaron las War Games otra vez. Más o menos, es que no era como una transición muy, vamos a decir, que dijeran, aquí se acaba NXT 1 y viene NXT 2, ¿no? Sino que fue esta transición. Yo creo que se distinguió porque comenzaron a contratar talento más veterano. Sí, por supuesto. Porque cuando llegan David, Finn Balor, ¿no? Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, son luchadores que ya tienen una trayectoria, que ya tienen su fama. Adam Cole, Roderick Strong, Ciampa, Gargano, son güeyes que ya eran, es como la etapa, la Black and Gold, que es como la etapa indie de los... Ajá, sí, si te das cuenta, de NXT. Tan terreno de desarrollo no era. No, porque pues había nombres bastante buenos. Metían de repente a 2, 3 jóvenes, pero se volvieron más los veteranos y menos los jóvenes, y pues esto ya es cuando Triple H se encarga de la marca, que quería Triple H generar luchadores que nada más se adaptaran al estilo WWE para que pudieran pasar al roster principal, ya teniendo este reconocimiento por los fans del indie, y bueno, pues fueran aceptados en el roster principal sin tanta bronca, sin tanto tener que escalonar su vida, sino que tener un empuje casi de inmediato. Y mucho de eso pudimos ver cuando meten por ejemplo, a Kevin Owens, ¿no? Directamente a rivalidad con John Cena. Sami Zayn, con su luchota contra Cena también. Así es, también Sami Zayn, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esta transición de lo que dices, los campeones por allí, quizás es ahí donde nos trabamos, ¿no? Porque ¿cuál campeón define la primera etapa y cuál la segunda, ¿no? Pero más o menos recuerdo yo que estaríamos hablando de que la segunda ya la empecé a definir el campeonato de Finn Balor, precisamente, ¿no? Sí, probablemente ya también cuando empezó a crecer un poquito más en NXT, donde ya empezó a tener un foco más mainstream, si quieres llamarlo así, ¿no? Ya no era tan indie, por ejemplo. Y sí, si no me equivoco, fue como en esa transición entre Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Hideo Itami, Samoa Joe,
cuando ya empezó la marca de NXT a ganar un poquito más de reconocimiento y empezó, como dices tú, esta transición orgánica hasta que se actualizó el campeonato, ¿no? Porque todavía me acuerdo, me acuerdo ver el mismo estilo de, por ejemplo, del escenario, pero ya con el nuevo campeonato, por ejemplo. Sin embargo, ahí fue la transición poco a poco, que es cuando llegaron nombres como Drew McIntyre, que volvió, por ejemplo, que regresó algunos del roster principal, como por ejemplo Dolph Ziggler y demás, que regresaron en NXT. También, por ejemplo, entonces la transición fue muy orgánica en ese caso, que a lo mejor por eso llega a confundir, ¿no? Como lo estás mencionando. Pero sí se distingue por también haber cierta novedad. Yo creo que si se distinguía por algo los nuevos luchadores era con las mujeres, porque era cuando empiezan Charlotte, Sasha, Becky, Bayley. Entonces ahí es como que también donde se nota más talento joven, menos talento de enhancement, de apoyo por parte de veteranas, sino que pues, casi al revés, ¿no? Aunque llega gente como Asuka o como Ember Moon, ¿no? Athena, que son las que sirven también como sínodos para las más jóvenes. Quería recordar algo. Aquí también en NXT se apoyaba mucho de 205 Live, ¿no? Que era cierto. Como división de cruceros. Que se viene definiendo a partir del campeonato crucero que tuvieron pues meses antes, donde pues estuvieron gente como Kota Ibushi, Zack Sabre Jr., Máscara Dorada o Gran Metalik, como se llamó ahí. Y esto se empezó a amalgamar, donde gente que estaba en NXT la mandan para 205 Live, Mustafa Ali, Hideo Itami, ya lo has mencionado, ¿no? Neville. Y esto empieza como a dirigirse hacia una división junior o una división de pesos ligeros, crucero como le dicen ellos, y la división en NXT de pesos más pesados, ¿no? Sí, entonces ahí es donde tuvimos como ese intercambio, porque ya ves que incluso esos mismos de 205 Live tuvieron su call-up al roster, también teniendo como su sección de 205 Live. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso estuvo algo bastante bueno. Pero, pues a ver, vamos organizando poco a poco. La segunda etapa, ¿no? La Black and Gold. Así es, el Black and Gold, ya donde, ¿cómo dices tú? Creo que se define mucho por los nombres que hubo en ese entonces, sí, ¿verdad? Creo que sí. Mira, no sé si tú te acuerdas, pero por ejemplo, Drew McIntyre fue uno de esa segunda etapa, pero había nombres más. ¿Tú te acuerdas de algún otro? Andrade. Sí. Andrade. Aleister Black. Creo que Gargano y Ciampa, ¿no? Ya fue cuando llegaron esos tiempos. Sí. Aleister Black, todos esos nombres que empezaron a tener luchas bastante buenas y que el nombre de Triple H se hizo mucho sonar porque, si no me equivoco, él era el Booker en ese tiempo. Él era el programador, él estaba a cargo de la marca. Entonces, por ejemplo, pues la transición que tuvo NXT fue bastante buena hasta llegar al Black and Gold. Regalando luchas bastante chingonas para que como que solidificaran un poco más de lo que ya venían los luchadores. Entonces que pudieran como entregarse y conocerse al público para que supuestamente cuando subieran no hubiera tanto pedo como tú dices. Sin embargo, pasamos a la tercera etapa, ¿no? Que ahí sí creo que ya se llama. Ya es cuando Triple H se va al roster principal a cumplir funciones también de programador allá y se queda a cargo Shawn Michaels, si no recuerdo, en esa tercera etapa. Ahorita estaremos en la cuarta, ¿no? Entonces sería la tercera etapa, que tenía un logo así todo colorido. De hecho, se llamó NXT 2.0. Exacto. Se llamó NXT 2.0, que era como el mismo campeonato, pero con colores. Aquí sí, por ejemplo, he visto mucho que, por ejemplo, ahí como checando, porque ya es que es muy difícil informarse de artículos así como específicamente hechos por alguien, ¿no? Sino que es como más el pensamiento del público, ¿no? Que todos comparten una misma idea. Donde he concluido que básicamente NXT 2.0 sí es donde NXT venía de Black and Gold así, y el 2.0 fue como una picadita, que sea. Hay motivos, ¿no? Para eso. O sea, muchos de los nombres, y ahorita vamos a pasar ya en materia a los call-ups, muchos de los nombres principales o fueron despedidos o fueron llamados al roster principal. Algunos de ellos durante la época Black and Gold fueron llamados, ¿no? Como precisamente se esperaba. Bueno, fue gente como Andrade, como Aleister Black, y gente que se esperaba como Adam Cole, pues nunca pasaron de allí, ¿no? Que pues estaba con Strong, que estaba con Kyle O'Reilly. Y Bobby Fish, ¿no? Entonces allí como que vienen estos despidos. Esto coincide también con la elevación de la empresa AEW, All Elite Wrestling, que pues empezaron a decir, pues te saliste de acá, pues jálate para acá, ¿no? Entonces me enganché. Y esta tercera etapa, la 2.0, pues empiezan a nutrir también de otros valores jóvenes y quedaron ya unos pocos de los que eran veteranos, ¿no? Sí. De repente ahí Timothy Thatcher todavía seguía, me acuerdo que Ciampa y Gargano también, no sé, había nombres así, pero muchos nombres jóvenes estaban entrando.
Empezaban también lo que eran Carmelo Hayes, Trick Williams, que ya se fueron consolidando entre la tercera y la cuarta etapa. Bron Breakker, por ejemplo. Ajá. Ya son luchadores que comienzan en esa etapa del 2.0 y se empiezan a consolidar en la actual etapa que digamos es 2025, finales de 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026. Más o menos, sino que incluso finales de 2023 también, no me imagino. Fíjate que está un poco curioso, esa etapa de NXT 2.0 fue cuando yo dejé de ver la WWE. Ajá. Y por ejemplo no me tocó tanto vivir esa etapa de NXT, por ejemplo. También me tocó ver estas últimas luchas de NXT Black and Gold, pues las santas luchotas que se echaban, sí. Y ya lo del 2.0 ya lo perdí un poquito de vista, aunque sí me tocó ver, por ejemplo, los call-ups de Finn Balor, los call-ups de Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre, que también terminó llegando, Samoa Joe, por ejemplo, que fue por las fechas también cuando en el roster principal, rápidamente, llegó Shane McMahon, después de WrestleMania 32, más o menos, ahí que empezó otra vez a llamar a esos talentos que ya venían más que preparados, sí, claro. Pero pues bueno, como muchos dicen, pues obviamente la W no va a dejar que un talento de experiencia por fuera venga a arruinar sus personajes que ellos mismos han creado, ¿no? Sin embargo, ahí retomando otra vez lo que mencionabas, los nombres nuevos o los nombres jóvenes que las personas casi no conocen es donde fue el punto para decir como que, pues como que no me llena porque no los conozco. Claro, claro. Creo que eso es algo que está sucediendo actualmente. O sea, actualmente del 25 para acá. Sí, llegamos ahorita a eso. Porque precisamente, a ver, ahí dices algo muy, muy interesante. Esta caída de los talentos conocidos que tuvo su efervescencia en la Black and Gold Era, aquí tiene otro, digamos, otro tenor. Empieza a ver otra vez los jóvenes, empiezan a llegar los jóvenes y empiezan a ganarle los títulos a los veteranos. Sí, sí. ¿No? Entonces, esto se ve mal por cierto sector del público y como dices tú, pues es que esto no, ¿quién es Bron Breakker? ¿No? Exactamente. ¿Quién es Carmelo Hayes? ¿No? ¿Quién es Solo Sikoa? Ajá, entonces era como de, pues no me gusta porque pues quieren ver a sus indie darlings. Esa es una cuestión que también tuvo muy, muy fuerte, que me parece que todavía Vince McMahon tuvo muy fuerte de decir, pues ya a estos güeyes no les vamos a dar más cobija, ¿no? Y pues tenían que ir saliendo. Entonces sí se llenaron de muchos nombres nuevos, volviéndose una verdadera marca de desarrollo. Y llegamos a esta cuarta etapa donde varios de esos luchadores ya pasaron al roster principal, como Bron Breakker, como Solo Sikoa, Trick Williams, Hayes, que ya empiezan entonces a sacar algunos otros talentos. Siempre ha pasado en NXT, en este terreno de desarrollo, que va a haber estos luchadores, ya por fin se va el sol. Sí, ya. Va a haber estos luchadores que pues son prácticamente desconocidos, pero estarán estos otros luchadores que llevan tiempo en NXT. Se me ocurre ahorita el Tony D'Angelo, que ya lleva ahí como 2 años. Güey, sí. Y que ya luego, bueno, anduvo fuera por... Perdón, ¿sabes qué es lo más cagado? Que en la promo cuando Oba Femi se fue, el Tony D'Angelo estaba viendo el campeonato ahí como si lo fuera a ganar, y el güey anda bien perdido, güey. Y eso nos habla mucho también de qué perspectiva le dan a sus luchadores en esta nueva etapa de NXT, ¿no? Y algunos de ellos se quedan como también para habilitar a estos nuevos luchadores, aunque pues, se están haciendo se les están ¿no? Fugando ahí, pero por ejemplo, ahorita también ya tenemos nombres muy, muy, muy nuevos, o sea que algunos vienen de las muy indies, otros vienen de la misma WWE, y no vamos lejos, por ejemplo, Miles Bourne, es un nombre, Oba Femi, que acaba de eso hace poco, se me está yendo otros nombres. No, bueno. Estos vatos, los del stable que nos cagan, los malos. Dark State, por ejemplo. Lennox, el Lennox, por ejemplo, que ha tenido bastantes oportunidades. Gibbon Evans, es que también, por ejemplo, ahí nos vamos a esos casos, pero que han tenido tanta aceptación que no rinden tanto en el terreno de desarrollo que a la de pum, te vas. Es que ahorita también pasa esto. WWE habilita una especie de 2 terrenos de extra, ¿no? Porque ahí está Evolve. Y WWE ID, que se apoya también por si no lo sabían, de GCW, por ejemplo, que es una empresa indie muy famosa en Estados Unidos, y se apoya también de algunos de ellos de vez en cuando, ¿no? Salen algunos eventos indie para apoyar a estos talentos a los que les dan WWE ID, les dan un contrato como no de permanencia, sino como de que vamos, es desarrollo,
pero pues puede seguir cubriendo algunas fechas, pero pues bajo nuestra aprobación. Sí, bajo ejemplo, la que está ese de Jake Cargill, que anda ahorita en AAA, ¿no? Es un ejemplo. Tienen un contrato así, pero bueno, te vamos a mandar a AAA, te vamos a mandar acá a GCW, te vamos a mandar acá. O sea, sí cubres fechas indie, pero estás bajo nuestro programa, nuestro itinerario, ¿no? Y esas dos marcas habilitan también un montón, son como las pre para pasar a NXT. Se vuelve para mí es un desmadre eso, o sea, hay que estar como muy pegaditos para saber quién va a pasar y por qué. Y aparte, seguir mucho Evolve y todas esas ideas. Tenemos gente de Evolve que ya está en NXT, ¿no? Que como te decía, de Kendall Gray, o los chavos estos del Vanity Project, que ya también están ahí metidos en NXT todo el tiempo. Bueno, hasta hace unos días eran campeones de parejas. Y eso nos indica cómo están haciendo también la evolución de NXT de alguna manera un poquito más medida, más cuidada, más observada. Más sólida como tercera marca. Se esperaría, ¿no? Se esperaría que eso le hiciera más sólida. Yo no sé qué tanta necesidad había de eso, no sé cómo veas tú. A mí sí me agradaría, por ejemplo, que NXT ya se solidificara como una tercera marca. Es que es lo que mencionas, el pre del pre del pre. Sí. O sea, dices tú, te vienes preparando Evolve, te vienes preparando el WID, que eres independiente. Ajá. Te vas a Evolve y después te vas a NXT para poder brincar al roster donde supuestamente ya... pues es como que dices tú, como luchador. ¿Qué necesitas? Ajá, como luchador dices, güey, pues ¿qué más tengo que demostrar? O sea, ¿qué se requiere? Irónicamente, en las indies a veces se refiere a que es luchador desconocido, pero no, al contrario, hay un chingo de gente conocida. Exacto, son muy populares. Que llega, por ejemplo, y que tiene su impacto bien cabrón. Por ejemplo, Finn Balor es un claro ejemplo. El vato ya tenía un nombre hecho. Y aunque estuvo, Samoa Joe, por ejemplo, Shinsuke Nakamura, o sea, que ya tenían un nombre hecho. Y se entiende, tiene que adaptarse a la lucha libre de la WWE. Pero eso era cuando, por ejemplo, lo llamas de New Japan, lo llamas de Reino Unido, lo llamas de cualquier otro lado, a NXT, donde lo vas a desarrollar, pero no donde lo dejas ahí, después lo pasas a Evolve, después lo brincas a NXT y de ahí lo pasas al roster, para el tema que hablas un poco enfrente, que valga madres y que el nombre que tenía peso en NXT no lleva coherencia con lo que venía a su trasfondo, a cómo llega el roster principal, ¿no? Ok, ya estamos entrando en materia entonces, ¿no? A mí, por ejemplo, la eficiencia de los ya el concepto de call-up, ya tal cual, ya dimos un contextito de NXT básicamente. A mí, por ejemplo, sí me gusta ver a NXT ya como una tercera marca sólida. Tiene sus huequitos. Yo no lo había pensado así, pero acabas de dar algo muy clave. A lo mejor WWID y Evolve se convierten en las marcas de desarrollo y NXT ya pasa a ser una marca. Sí, y creo que de hecho esa era la idea, porque hace unos años ya ves que hubo en Survivor Series, cuando Triple H y Shawn Michaels estaban armando, en Survivor Series se hizo la 5 contra 5 contra 5, donde involucraron a NXT. Sí. Y hubo un pacto grandísimo, o sea, porque, güey, tenías nombres, Adam Cole, bueno, todo el despido de Era, Tommaso Ciampa, Keith Lee, Kevin Owens, que venía por parte de NXT también. Había un altote, Daniel. Pues también estaba Swerve Strickland ahí. Ajá, Swerve Strickland, por ejemplo. Entonces, que tuvo un impacto bastante grande y la gente se emocionó de ver a NXT. Y dices, güey, pues creo que ya por fin NXT... ¿Cómo se llamaba Strickland no me acuerdo de su nombre. Que también pasó al roster principal, pero se perdió con los estos inútiles. Porque yo nunca supe que Swerve pasó al roster principal. Lo supe de NXT. Estaba perdido con el stable de inútiles, donde está este tipo que también salió que está en TNA. Qué bueno que no me acuerdo de su nombre. Sí, porque no ubico. Esta chava B-Fab y el... con los Street Profits. No, los Street Profits son el Angelo Dawkins y el Montesford. No, ya digo, el otro, stable, donde estaban, te digo, esta chava B-Fab, el gordo que se tatuaba con las cuerdas que quería. No me acuerdo del nombre de stable, pero sí, ya sé quién es. DJ no sé qué más. Sí. Y ahí andaba con ellos, estaba ese güey. No mames, yo esa manera no supe. Ahí andaba perdido ese güey, ¿no? Chale, no, pues sí, por ejemplo, eso ahorita entra en el concepto de los call-ups, por ejemplo, pero pues retomando el tema, como que tenían la idea de que NXT fuera una marca sólida y se estaba logrando, pero pues no sé si a lo mejor hubo manita de Vince ahí, pasó algo, porque fue cuando llegó la era de NXT 2.0, que empezó, o pasó eso que esto, llamaron a los nombres, pero no se encargaron de que esos nombres que iban a brincar forjaran a los nuevos nombres para que se vayan a conocer, sino que simplemente quitaron los ya conocidos, dijeron, ahí les va Juan Pérez, ahí les va Chucho Jiménez, ahí les va tal, a ver, conózcanlos. Fósforo Strickland. Y creo que eso fue lo que hizo pues, que NXT de solidificarse como una tercera marca
bajar. Porque también recordemos que en esas fechas lo que era Raw y SmackDown estaba penquísimo en cuanto a buqueo. Y pues había mucho de los comentarios, por ejemplo, del público, que decían que NXT estaba haciendo muchísimo mejor el trabajo en buqueo y en luchas. Se vuelve más Que el atractiva roster, la Quizás marca también porque desarrollo. no esperas tanto, ¿no? De ellos. Es que eran nombres bien chingones, güey. Sí, no, Eran claro, nombres también. muy, muy chingones que ya los... O sea, si te gustaba las series, porque a veces como espectador de luchas, pues te cierras mucho, ¿no? A un producto específico. Pero eh, un ejemplo claro que no pasó por NXT, pero AJ, que tuvo un pop bien grande, ¿no? Y del mismo, por ejemplo, un ejemplo con Hideo Itami, Finn Balor cuando llegó, Shinsuke Es que Nakamura. por lo general el público de WWE no te los conoce. Sabe de ellos, Bueno, me sí. refiero al público gringo. Sí, sí, sí. Público gringo. Más. No, no, es que hay unos que les gustan las indies, sí, pero no todos. Recordemos que el público de WWE es primordialmente casual. Sí, sí, ¿No? tiene razón. Van por el show y todo eso, y claro, sus luchadores son populares porque también los medios que manejan son amplios, salen en programas de la mañana, hacen eventos de calidad, etcétera. Entonces, por eso son conocidos, pero no tanto porque la gente sea realmente aficionada a la lucha, que claro que la hay, pero pues no estamos hablando también de que son arenas donde meten a 2,000 cabrones. Sí, es un sector muy, a 15,000. Muy suave. Entonces, ahí estamos hablando también de gente que, de fans que pueden no conocer. Para nosotros Stephanie Baker era un nombre muy popular, pero para ellos era así como de que quién es esta chava, ¿no? Ya después la conocen, la ven, les gusta, les agrada su lucha y lo que importa. Y Julia, entonces, por ejemplo. Julia, por ejemplo, es otro por nombre. ejemplo, ¿no? Pues no saben quién es y pues bueno, ahí está Julia y vamos a ver qué rollo. Y yo creo que ese es el pensamiento que tiene WWE siempre, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, te hiciste un nombre por el mundo. Tienen que conocer a su pero público. Como el público no te conoce, Así bueno, es. para los que ellos creen que es público, por eso te mandan a NXT. Yo digo que WWE tiene que conocer a su público. Yo creo que por eso también hacen ese tipo de cosas. Tienen que ponértelos en una vitrina. Y dicen, no, Julia estuvo en Japón y fue campeona de Stardom, etc. Ajá. Pero el público dice, ¿qué es Stardom? ¿Qué es Stardom? ¿Qué es Stardom? ¿Qué es All Japan? ¿Qué es New Japan? Ajá, o sea, esa es la cuestión. Habrá un público, digamos, un poquito más selecto, por sonar mamones, pero selecto en el sentido que conoce un poquito más allá de WWE, que sí te lo va... no mames, Julia va para WWE. Pero a la vez es no manches, va para WWE. Puta madre, pues a ver qué hacen con ella. Oye, y no vamos lejos. Ahorita, por ejemplo, lo que mencionabas del 205 Live, esos nombres como Zack Sabre Jr., Gran Metalik, por ejemplo, que el público básicamente no los conocía en ese entonces. Y ellos no que estuvieron allí, ¿no? Me refiero a que estuvieron en el torneo que hicieron CWC, el Cruiserweight Championship. Ajá. Donde estuvo también el que ganó precisamente el TJ Perkins. Sí, cierto, tiene razón. Eso fue allí, ni Cota ni Zack. Sí, cierto, tiene razón. Por eso ya no. Ajá, por eso no hubo más allá. Pero sí, pero bueno, ahora regresando a la pregunta, ¿tú qué piensas de que NXT se vea como una marca sólida o que siga siendo un terreno de desarrollo? Bueno, me parece que lo más chingón sería que sea una marca sólida, que se distinga por tener luchadores noveles, jóvenes, pues, y que vengan a través de pues vamos a decir, periodo de prueba en Evolve y WWID. Lo que no sé es si eso sería algo con lo que están decididos a jugar en WWE. Sí, porque sigue siendo como o sea, ponle que sea una marca, pero sigue siendo como el territorio chico WWE donde caben 1,000 cabrones, ¿no? Y por lo general entran gratis. ¿No? Entonces, por ejemplo, los pay-per-view, pues sí ya dices, bueno, pues aquí a lo mejor hay gente que sí pagó un boleto, ¿no? Pero dentro de todo ello, para fortalecerla, necesitarían nombres que se quedaran de planta y fortalecerse con nombres del roster principal que se quedaran de planta allí. Y creo que eso nos lleva a lo que había mencionado anteriormente, de lo que pasó con NXT 2.0, que como que se lo acabaron llamando a todos al roster principal, que dejaron a puro talento joven y no dejaron que esos mismos, porque no sé si te acuerdas, en NXT Black and Gold, las últimas veces que me acuerdo del campeonato, supongamos, Bobby Roode tenía el campeonato, le ganó Drew McIntyre, Bobby Roode se va para el roster. Drew McIntyre tuvo el campeonato, le ganó Shinsuke, McIntyre, te vas al roster. Shinsuke el campeonato, lo ganó Samoa Joe, Shinsuke, vete para allá. Samoa Joe, Finn Balor, y así. Era como que no, o sea, llegaban, tenían su rato, ganaban el título, lo brincabas. No le dabas esa oportunidad. El público ya los conocía, pero para desenvolverse con otros luchadores, por ejemplo, y como me decías, el chingón no a huevo siempre tiene que ganar porque lo dejas en mal. Entonces, por ejemplo,
Siento que ahí fue también un punto muy importante que no se dejaron envolver bastante bien con esos nombres ya veteranos para que los jóvenes empezaran a ser más reconocidos y empezaran a hacer, no sé, Juanito Pérez le ganó a Samoa Joe, le ganó a Tomac, entonces le ganó a Shinsuke, le ganó a esos nombres, para que cuando ya se fueran los perros, güey, Juan Pérez, ya quedara como bien posicionado en la marca, a lo mejor no con el título y poco a poco, pero que ya el público lo conociera y a lo mejor tuviera mejor desarrollo cuando brincara el roster principal. Bueno, sí. A la vez eso también es un albur. Siempre va a ser un albur. Sí, siempre, siempre. ¿No? Va a ser un albur. Pero sí, o sea, lo solidificas lo suficiente como para decir, ya te vas al main roster, pero porque ya la gente ya sabe quién eres. Sí. Pero los mismos fans de WWE luego no ven NXT. Es el problema. Llegan al roster principal y dicen, ¿esto es qué? No, es que ya no veo NXT. O sea, te das cuenta en los foros gringos, ¿no? Pues NXT yo no lo veo. Son pocos, ¿no? Y no han tenido ese gancho para jalar gente de nuevo a cuenta a ver NXT fuera de la época del Black and Gold. Sí, básicamente. Y bueno, ahora ya como para ir avanzando un poquito más, ya el concepto de call-up, no sé si a lo mejor esto ya nos llevaría un poquito ya como el buqueo del roster, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo termina, no? Porque ya vemos que hay bastantes nombres que en NXT los tienen como top aquí, o sea, el güey más perro, el más chingón, el que siempre gana, pero pues llegan al roster principal y como que termina valiendo más, pero también, como creo que mencionamos en anteriores videos, la exagerada cantidad de estrellas que tiene el roster principal que pues no dan abasto para darle todo su spot, claro, ¿no? Y es que eso es algo que te decía hace rato, es que no todo el que van a llamar, es estúpido pensar que todo el que van a llamar va a ser campeón. No, hay talento que tiene que ser habilitador de otros. Yo creo que aun cuando gente como Samoa Joe tuvo ese papel, sí supieron aprovechar en algún momento su estatus de luchador, ¿no? Porque aparte que el vato es muy profesional y todo ese rollo. Pues imagínate donde lo encararon con Brock Lesnar, que Brock Lesnar como su monstruote, ¿no? o sea, le dieron creíble, ¿no? Exactamente, era creíble. Con AJ Styles, el feudo con AJ Styles. La confianza. O sea, sí tuvo un lugar alto. E incluso pues tuvo lugares titulares, ¿no? Pero habrá gente que pues, ¿no? Como vamos a decir, Finn Balor, ¿no? ¿Qué pasa con Finn Balor? Lo tienes como uno de los mejores campeones de NXT y va al roster principal y parece que las ideas se terminan aún después de que ganó el título universal, el primer campeón del título universal, por cierto, que fue por una cuestión de una lesión, pero cuando regresa, ¿qué haces con él? Ahí te habla mucho entonces de la desconfianza que tiene, o bueno, que desarrollaron, mejor dicho, porque, pues, güey, nombres como Seth Rollins, claro. Neville, todos esos que venían de NXT, que ahorita están, bueno, Neville en su tiempo con el crucero estuvo top, Seth Rollins sigue top, entonces dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasa aquí entonces? ¿Es un producto, o sea, le dan más chance porque es un producto hecho por WWE? ¿O de plano ya tienes a tus estrellas sólidas en el roster que no quieres moverlas y como que vas empujando a los que vienen para los squashes, por ejemplo, ¿no? O sea... Yo sí creo que es difícil, con toda la cantidad de talento, porque es algo que hay que reconocer. Los luchadores en WWE, o sea, 9 de 10 son realmente buenos luchadores, excelentes de hecho, ¿no? Son pocos los que neta ya no la arman, o no la arman, ¿no? Ya no la arman, es que pensé en poco. No, pero los que neta no la arman. Entonces se preguntan, ¿a quiénes podemos subir a la cima y que tienen ese factor que los permita mantenerse allá arriba? Seth Rollins, con todo lo castroso que es, para mí, es un vato que realmente es un gran luchador, es un buen entertainer, se sabe mover en el ring, pues tiene el micrófono necesario para estar allí. Entonces, por supuesto que lo vas a ver arriba. Y es que no todos tienen el micrófono, no todos tienen el carisma, no todos tienen este atractivo para con el público. Recordemos que ahorita en NXT el campeón es Joe Hendry, ¿no? Que es un cuate que se distingue más que nada por ser carismático y por su canción y todo eso. Pero de ahí en fuera que tú digas, tiene ese factor que lo va a llevar arriba, es personalidad, una identidad que proyectar, realmente no la tiene. Y esa es la cuestión aquí. Va lo que dure de campeón de NXT, ¿no? Eso es irrelevante ahorita. Pero si le hacen un call-up al roster principal, ¿cuánto va a durar con eso? Y es un vato que se va a mezclar. Güeyes, así es, porque güeyes que eran chingones por su tema, como Bobby Roode, que Bobby Roode es un luchadorazo de principio a fin, pero que la gente lo identificó por su tema, el de Glorious, ¿no? Glorious. O el Believe de Bo Dallas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Estos cuates que tienen un gancho, un gimmick, pues, ¿no? El personaje,
va a llamar la atención por eso. La cosa es que lo complementen. Y es muy difícil luego decir, este güey es orgánico, no sé, me acuerdo ahorita del Elias, ¿no? Ah, sí, cierto. Que iba con su guitarra. Por ejemplo, a mí ese cuate la verdad me aburría, pero te das cuenta que a la gente le agradaba, le llamaba la atención y todo eso. Pero cuando se subía al ring, no traía nada. Eso es la verdad. Y eso es algo que hay que pensar. ¿Qué ofrece este cabrón? Un luchador que la gente tiene muy alta estima, que fue Zack Ryder, ahora Matt Cardona, pues era llamativo, el vato simpático, digamos, agradable, se hizo campeón de internet, hacía su serie de videos, ahorita no me acuerdo cómo se llamaban. Pues te llamaba la atención, pero el ring, pues a mí me parecía, por eso le puse lo de Matt Cardona. Mid Cardona. Me parecía alguien, pues mediano, ¿no? No malo, no bueno, solamente alguien que está allí. Y es que hay varios así que al momento de NXT que han subido, que te digo, como que no les desarrollo lo suficiente y es el pop que dice, este güey va a vender. Pero fíjate que el otro día, viendo la serie de Unreal, ahí dijeron algo muy interesante. Hay que observar bien cuando el público de verdad te quiere ver ganar y te quiere ver luchar, a cuando tienes nada más tu pop como entrada. Y eso es, por ejemplo, mucho lo que englobas. Tipos como Jey Uso en este caso, que también es muy común, Joe Hendry, ¿quién más? Punk ahorita, por ejemplo, ¿no? Con su entrada y demás. Son gente que solamente se animan en la entrada, pero que luchísticamente ya no te pueden ofrecer, o de plano no te ofrecen nada, por ejemplo. Sin embargo, hay güeyes como Finn Balor, como Gunther, por ejemplo, también que subió, Pete Dunne, ¿cómo se llama el que ahorita anda? Tyler Bate, por ejemplo, que, pues, güey, tienen una calidad bien luchística, pero hasta tú mismo lo notas. Hasta cierto punto les falta un toquecito de carisma, les falta algo. Exactamente, porque estamos hablando de WWE, donde no basta nada más con que seas buen luchador. Que seas buen luchador. Esta ambivalencia, ¿no? Estas dos caras de la misma moneda. WWE te va a necesitar. Te necesita siendo un buen luchador porque necesita seguridad para sus trabajadores, necesita que los luchadores sean profesionales, que no se lastimen realmente, y aún así los accidentes suceden. Pero también necesita que seas atractivo para el público. ¿Y quién no? O sea, todos los luchadores que vemos, y eso es donde cae un montón de hipocresía de la gente que está en contra de WWE, porque dicen, no, es que ahí nada más echan desmadre y no sé qué, o son nada más así como el tema musical, etcétera, o las promos. Pero ¿qué busca la gente en un luchador? Pues que le llame la atención, que lo haga seguirlo. Hasta los mexicanos, por su máscara, o por sus payasadas que haga, o por sus vuelos, o porque es rudo, y porque da zapes por la espalda. Yo no sé. Todo eso significa que un luchador está generando emociones en la gente. Entonces, podemos verlo como algo muy similar. Por supuesto que el producto de WWE está un poquito, digamos, masticado. Ajá, ¿no? Ese es, para mí, que realmente no veo la empresa. De repente me checo algunas luchas, etcétera. Pero esa es la cuestión. O sea, ves calidad, ves a un Ilya Dragunov que viene desde Europa y que ya habíamos tenido oportunidad de ver antes y llega a NXT. Bueno, en este caso fue NXT UK, el extinto NXT UK, lo hacía bastante bien, seguía con su ritmo, seguía con su estilo. Pero sabes que va a llegar al roster principal y le tiene que bajar. De alguna forma tiene que cuidar al compañero y sobre todo por la exigencia que tienen ellos de que luchan pues casi a diario, ¿no? Y aparte por las estrellas ya solidificadas que tienes en el roster, ¿no? También. O sea, también, por ejemplo, sabemos que las estrellas ya solidificadas en el roster son 1000 veces para preferir a ver Roman Reigns con Ilya Dragunov, por ejemplo, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y pues mientras el público siga queriendo ver a Roman Reigns, los que van llegando, pues, güey, dame chance, aguántame, ¿no? O porque estás joven o porque se te fue el tren, como es el caso de Finn Balor, lamentablemente, que tuvo su oportunidad y ya te quedaste ahí, por ejemplo. Samoa Joe es otro caso que sí tuvo su, creo que, campeonato de Estados Unidos. A lo mejor no llegó al mundial. Como dices tú, no siempre tienen que llegar a sostener el campeonato mundial, pero con que dejes tu huella ahí, ya dices, güey, pues subí en NXT, hizo una chamba bien chingona, me recuerdan por unas luchas muy chingonas, pues ya, con esto quedó placentero, porque, pues imagínate, si quisieras tener a todos de campeones, puta, pues creo que nomás sería de un mes cada uno, ¿no? ¿Y dónde dejas el desarrollo de historias, por ejemplo? Donde dejas también el propio desarrollo de luchadores como figuras que se van a mantener. No por nada tienes a un Randy Orton, que ya está en su veteranía, ¿no? Pero ¿cómo lo mantuvieron durante años? Que puede gustarte o no, a mí realmente no me gusta, pero hay que aceptar las cosas. Randy Orton fue una figura primordial que habilitó muchas grandes rivalidades como la de John Cena. Yo creo que eso es un botón más suficiente icónica, de suficiente muestra este botón para abordarlo, y que nos va a decir
qué tan importante fue que lo mantuvieran como figura, no nada más que le dieran su chancecito y Sí. a ver el que sigue, ¿no? Pues no, sería hasta estúpido. Y yo creo que esa es una mentalidad que ha cambiado bastante la W, ¿no? Que ya no le da tanta confianza a sus estrellas en el roster principal. Uh-huh. Entonces, pues bueno, básicamente ese es como lo que queríamos mencionarles. Los call-ups tienen Los eficiencia. call-ups, Más bien diríamos que dependen de varias cuestiones, no nada más del luchador y de decirle, vente a Raw, hoy vente a SmackDown. El call-up va a tener que ver con qué tienes planificado para ese luchador. Sí, es que hay mucho trasfondo, ¿no? Y ahí nos estaríamos metiendo en cuanto a temas de producción de los bookers, ¿no? Por ejemplo, cómo los van a trabajar. Es que no es una cuestión nada más de jálate y a ver cómo lo haces. No, pues no. Es que vamos a hacer, ¿cuáles son los planes contigo? ¿Para qué te queremos a corto plazo y para qué te queremos a mediano plazo? ¿Qué puedes lograr tú cuando digamos, entras a una rivalidad? Cuando la terminemos o la termines, ¿para dónde vas? Ahora sí, como entrevista de trabajo, ¿no? ¿Dónde te ves a 5 años? Es un juego, ¿no? Viendo luchas. No, es un juego donde tienes que ir acomodando las piezas y decir, este cabrón puede avanzar más rápido que este otro cabrón. No importa que lo haya traído de NXT. Insisto, eso es tonto pensar que todos van a tener un título. Sí, claro. O van a ser las estrellas de la empresa. Y no obstante, tienes a gente que estuvo en el terreno de desarrollo, Roman Reigns, ¿no? Por ejemplo, de que pasó de FCW a NXT, pues es uno de los nombres más grandes y representativos de la empresa, te guste o no, es eso, ¿no? Vamos a decir CM Punk también. Sí, CM Punk, Dean Ambrose, que estuvo muy loco ahí. Pues sí, hay muchísimos nombres que podemos mencionar que ahorita son top, por ejemplo, que pues sin embargo vamos a tener que esperar un poco más. Hay nombres que acaban de subir, por ejemplo, y habrá más nombres que van a subir, que esperemos que les den un buen desarrollo ya en el roster y que sepan aprovecharlos y que respeten su cronología de como en NXT, ¿no? O sea, si en NXT los levantaste como alguien cabrón, pues a lo mejor no le des títulos, pero sí respétale su cronología, incluyen en historias importantes, ya no solamente quieras verlo como campeón o algo así, sino que tenga logros King of the Ring, Money in the Bank, no sé, Campeonato Continental, torneos que se sacan de la manga cada rato, ¿no? Pero pues básicamente eso sería como todo de mi parte, no sé si quieres incluir algo más. Pues nada más invitar a la gente, a las 2 personas que nos ven, que nos digan cuáles son los call-ups que ustedes quieren ver de NXT al main roster, cuáles les parece que han funcionado, cuáles les parece que no han funcionado y sobre todo, ¿qué esperarían de los que acaban de entrar? Que ahí querías mencionar algunos como Bafemi, ¿no? Bafemi, Gibbon Evans. Gibbon que ya está integrado, ¿verdad? Ethan Page, que probablemente va por ahí porque perdió el norteamericano en estas fechas. Uh-huh. A ver qué tal le va. Pero sí. El Ricky Saints todavía no lo... No, pues ese güey sigue por el NXT. Bueno, ya casi vamos a acabar, pero por ejemplo, Ricky Saints es otro nombre muy... Llegó de EW, pero pues el güey no ha tenido... No se ha solidificado como presencia a pesar de que ya estuvo envuelto con rivalidad con Ethan Page, con Obafemi, que eran 2 nombres fuertes. Sigue allí, ahorita, ¿no? Ahorita sigue con Joe Hendry, que tampoco es que Ricky Saints sea puta, la cosota, ¿verdad? Pero pues sí es un güey que ha estado talacheando con nombres fuertes, pero no le ha funcionado a Shawn Michaels con el público, ¿no? Uh-huh. O sea, no le ha funcionado y pues también... Supongo que esa parte de testear contra Joe Hendry, que es un personaje muy querido, y a Ricky Saints como el villano, pues qué tantas situaciones de la rivalidad, y aunque eres el villano, qué tanto te apoya la gente, ¿no? Y entonces por Ricky Saints la verdad su personaje como tal queda mucho de ver, su micro está espectacular, eso sí, pero su personaje, la calidad luchística en el ring también como que ya se está volviendo repetitiva, y como les digo, pues no es una cosa que digas, puta, qué extravagante, pues es un güey más que se termina homogenizando con los demás luchadores que sí tienen nivel, por ejemplo. Oye, ya nada más para terminar, ¿qué pasó con el Royce Case, el Powerhouse Ops? No sé, debutó en el Rumble y ya tuvo una... vi que compartieron los de la W en un Raw, tuvo una de esas del podcast que tienen con Stephanie, pero ya no se ha sabido nada. Ese es otro nombre, por ejemplo, o sea, trae un background, sí, ¿no? ¿Se va para NXT o lo van a lanzar al roster? Y ahí es cuando luego también dicen, no sabemos qué hacer con estos cabrones. Ahí es donde te lo demuestra, ¿no? Pues era para que, no sé si iba a debutar en el roster principal o en NXT, pero el caso es que no supieron ya qué hacer con ese güey, lo debutaron. Otro nombre, por ejemplo, este chico que mencionabas, no es Osawa, ¿sí? O Susaya. Susaya. Que le cambiaron el nombre, por ejemplo, creo que se fue para Evolve, ¿no? Algo así. O está con los de WWE.
Sosaya fue a Sosaya. WWE, pero pues todavía está en el terreno de desarrollo. Creo ¿no? que le van a cambiar el nombre, algo así, vi una noticia el otro día. Bueno, está el Eagle Bank, el francés. Ah, sí, que cierto, el ahorita francés está, con mascarado, ¿no? Elo Lefleur se llama. Está Que ganó el campeonato con su Speed, máscara. por Así ejemplo. es. Pero es que ese tipo de nombres, por ejemplo, para mí, son desconocidos, ¿no? En este caso. Y tienes que verlos ahí porque como no sabes el background, pero para verlos, como ya se te fueron los nombres fuertes, pierdes cierto interés en NXT. Y ahí está pues el ganchito, ¿no? Parte de. Ajá, parte de, dices, bueno, ¿quién queda? Ethan Page y Miles Bourne, por ejemplo. Ricky Sainz, más o menos. A mí no es un güey que me agrade Joe Henry, no me interesa, por ejemplo. Entonces, como que ya a partir de ese punto ya no es un producto que te llame mucho la atención. Y ya es donde mencionamos hace rato que pues deberías utilizar a tus veteranos para testear a los nuevos caras. Una vez que los testeaste y los solidificaste, ahora sí ya, llévate a los que quieras, güey. Bueno, gente, por hoy eso es todo. Échenle ganas. Los queremos mucho. Déjenos No, ahí realmente en sus no. comentarios ustedes qué piensan. ¿Están de acuerdo con que NXT sea una tercera marca? ¿Están de acuerdo con que sea una de pre-desarrollo? Qué Ajá, ¿qué nombres no? Pero nos vemos. Paz.